Padre Tomás Agustín George ingresó en la congregación con los vicentinos en el año 1890. Se ordenó en 1899, pero en ese último año el padre se enfermó. No había mucha esperanza de que pudiera vivir mucho tiempo después de su ordenación. Aquí podemos ver a los papás del padre George y al padre cuando tenía 16, 22 y 31 años. Su trabajo en el norte de los Estados Unidos reclutaba muchos miembros en los que él veía liderazgo, espíritu de sacrificio y gran amor por Dios y la Iglesia. En 1903 es designado a la banda de misión en Germantown. En 1908 es delegado para propagar la devoción de la Archicofradía de la Santa Agonía. En 1909 se da la primera reunión organizada del cenáculo en Brooklyn. En 1912, algunas asociadas viven comunitariamente en una casa en Baltimore, y en 1914 otras lo hacen en Bridgeport. Todo este movimiento se daba en el norte, y en 1915 el padre George es enviado al sur de los Estados Unidos. Hi, I am Sister Barbara de Moranville, a missionary servant of the Most Blessed Trinity, and in my very earliest life, a member of the Missionary Cenacle Apostolate. Right now, I am a missionary in the providence of my daily life. All of us cherish the memory and the gift of Father Judge in our lives. And when we consider what Father Judge was thinking about when he named the Catholic Action Group, the lay apostolate, we have to remember that Father Judge was a man, a priest, deeply in love with God, and that Father was so very aware in his formation for the priesthood and in his early priesthood of Catholics who were no longer going to church. He was so very aware through confessions and through his own observation of people that were, quote, falling away from the church. And from the depth of his being, what he knew was there had to be a way to reach into homes of people. There had to be a way to reach the people in everyday life. And very often priests were not in a position to do that. So the idea grew in both his mind and his heart that there should be people trained, people ready to go out and to visit. His first moment to put this into action in a pretty formal kind of way was in April 1909 when he invited 5 or 6 women in Brooklyn to St. John Purboy Chapel, and his message to them was, you can go where I cannot go. You can go, knock on the doors of your neighbors, knock on the doors of people that you are aware probably are Catholic because of their heritage, but who are not coming to church. Al comenzar el primer grupo del cenáculo en 1909, un grupo de 6 mujeres que se reunieron para ver en Brooklyn, Nueva York, en qué forma podrían pues atender las necesidades parroquiales. Desde entonces a 1915, para 6 años, el movimiento del cenáculo creció inmensamente. Se organizaron los grupos, ni se podría decir en principio cenáculos, pero grupos de acción apostólica que el padre había reunido, principalmente de mujeres dedicadas, entregadas a la obra del Señor. Y entonces él los organizó en cenáculos y eventualmente se dio a entender que este fue un movimiento, una organización a un nivel bastante grande en el noreste de los Estados Unidos. En el mapa podemos ver lo que tradicionalmente llamamos el noreste dentro de nuestra historia y nuestra tradición. El padre George se valía mucho de la ayuda de la señorita Amy Crook y la señorita Shelby para el desarrollo de las actividades en el cenáculo. A partir de 1913, el 18 de enero, inicia la novena perpetua al Espíritu Santo.
para que el Espíritu Santo proteja esta labor que el Padre George había entendido es algo mucho más grande que un simple grupo de laicos. Había un propósito en toda esta labor misionera. And what was going on with the lay people at the same time? They continued. There were lay people in the north. We have minutes of meetings from 1911, 12, 13, right up to the 20s, of groups in the north that continued under the guidance of Father Judge and especially the guidance of Amy Croak to continue the missionary spirit, the missionary fervor that Father Judge had instilled in them, that they were to work toward the preservation of the faith, and that their aim would be that every Catholic become an apostle, that every Catholic live up to its potential from the grace of their baptism. So that important detail of the life of the outer missionary cenacle, as it came to be called, that it continued and that it grew. At one point, and when they actually had a census, there were 700 associates throughout the north and south. This was in the early 20s. And so the work continued, whether by religious men and women or by the laity, the work of preservation of the faith and the work of working toward the fact of instilling an apostolic spirit in everyone they met. Desde el año 1899 hasta el año 1915, ya se habían gestado dos conceptos devocionales de nuestra familia. Sí, el concepto de familia trinitaria y el concepto de cenáculo, tesoros para nuestra congregación. Hola mis hermanos y hermanas, este es el cenáculo. El Padre George llega en agosto de 1915 a Opelika y en octubre de ese mismo año muere el Padre Molyneux, que era el párroco de Opelika. Veamos más detalladamente el mapa. Podemos ver Opelika, donde llegó el Padre. También podemos ver Phoenix City, abajo de Phoenix Columbus y debajo de Columbus Holy Trinity. Aquí vemos la parroquia de St. Mary's, lugar donde llegó el Padre George en 1915. Ahí era párroco el Padre Molyneux. El Padre le dijo antes de morir al Padre George: haz algo. ¿Y qué hizo el Padre? Pues él empieza con la escuela. Esta es la casa parroquial. Aquí vivió el Padre George. Y aquí también comenzó la escuela en Opelika. Opelika era la parroquia. Hoy en día sigue siendo una parroquia vicentina. En el año 2016, el Padre Gary Banks entrevistó al Padre Bruce, actual párroco de Opelika. Queríamos presentar a nuestro hermano el Padre Bruce, un primo de nosotros, un padre vicentino, el párroco actual de St. Mary's, donde estuvo el Padre George, párroco, acá en Opelika. Y les quiere saludar a todos los estudiantes y los miembros de la CM. Quiero extenderles un bienvenido a los Estados Unidos y buena suerte con sus estudios en el seminario.
nacido aquí en Alabama, muchos años pasado, pero estoy muy lleno de alegría de ser aquí, sirviendo especialmente a los latinos en mi parroquia. Durante mis estudios en el colegio, en la universidad, estuve con las hermanas. Conocía muy bien a hermana Josefa y también hermana Grace Wildrakis y otras también. Tengo una buena amistad con las hermanas. Para el año de 1918 se cumplen 2 años de haberse iniciado la obra en el sur de los Estados Unidos. Obra movida por el Espíritu Santo e iniciada por 3 mujeres y 2 varones, el hermano Agustín y el futuro padre de los siervos misioneros, el padre Eugene Brennan. En este mismo año se presentaron sucesos muy importantes para el grupo naciente. Uno de ellos, la incorporación legal en la Corte de Opelika el 21 de mayo de este mismo año. A partir del entonces, el grupo de mujeres empezó a llamarse Siervas Misioneras de la Santísima Trinidad. Durante la época de 1923, el padre Thomas Agustin Church, fundador de nuestra comunidad, junto con la madre Bonifacia, estaban muy preocupados para mantener vivo esta obra y para formar más y más cenáculos. Por esa razón y por otras más, el padre siempre estaba viajando para extender su idea, o sea, su deseo, su anhelo más profundo de formar distintos cenáculos. El sur, en los inicios de nuestra historia, se refiere sobre todo al estado de Alabama. Podemos ver algunas imágenes que nos muestran las escenas del tiempo como lo vivió el padre Judge. Por ejemplo, aquí vemos una escena como él pudo verla en 1915 cuando llegó a Opelika. Este tipo de escenas nos remontan a aquel tiempo. Aquí vemos la avenida 8, que era una avenida muy importante como fue en el pasado, pero también podemos verla hoy en día como está actualmente. Los tiempos han cambiado, pero la misión permanece. Retornando a nuestros primeros pasos en el sur, al no funcionar la escuela en Opelika, nos fuimos para Phoenix en julio de 1916 y el 12 de julio llegaron el hermano Agustín, Andrew Phillips y el joven Eugene Brennan, que iba a ser nuestro primer sacerdote. En agosto llegó Lulu Kesey, madre Bonifacia, invitada por Mary Wilchester. Además de la pobreza y deterioro social, las ideas del abogado y político anticatólico Tom Watson, los Guardianes de la Libertad y el Ku Klux Klan hacían muy difícil la labor misionera a todas estas mujeres y hombres. Durante el año de 1917, la señora Mary Burr dona su terreno a la congregación. Llegará a ser ella la hermana Ángel Guardián. Conoceremos este terreno como Holy Trinity. En mayo de 1917, el hermano Agustín y Eugene se mudan para la hacienda para poder trabajar los diferentes aspectos de la misma. Un dato importante también es que en 1920 la comunidad comprará muy cerca de esta hacienda otra hacienda, la hacienda Bradley, donde se desarrollará la rama masculina de la familia. Para cerrar el cuadro importante, necesitamos recordar que el padre George tenía amigos en Columbus que le ayudaban a la escuela naciente y a los diferentes proyectos católicos. Entre estos grandes benefactores, la señora Mary Walker. Con la ayuda de Dios y con el esfuerzo por preservar la fe católica, se crea la escuela mediante la cual se dio educación a muchos niños
que trabajaban de alguna manera llevando los almuerzos a sus papás en las fábricas. Este esfuerzo fue generando profundidad en la amistad y poco a poco se ganó a la gente, de tal forma que la escuela llegó a crecer. Los niños pudieron seguir llevando los almuerzos a sus padres a la fábrica, pero al mismo tiempo la escuela se adaptaba para que pudieran estudiar. Y esto fue un éxito, ya que la escuela poco a poco creció y creció. Todo lo que hemos desarrollado a lo largo de esta historia, descubrimos finalmente que el protagonista de nuestro caminar es, sin duda ninguna, el Espíritu Santo, quien quiere que nosotros transmitimos este carisma en todo lado del mundo, donde el pionero de este proyecto es nuestro fundador, el padre Thomas Augustine George.